Muchas gracias por venir. Bueno, yo voy a presentarla, voy a leer su currículum, y es Marina León. Es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Valencia, diplomada en magisterio por la Universidad Jaime I, afiliada a Esquerra Unida del País Valencià y Partido Comunista del País Valencià desde el año 2000. Y dentro de Esquerra Unida es miembro del Consejo Político Nacional y del área de Sanidad, diputada del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida en las siguientes comisiones y órganos de las Cortes Valencianas: Comisión de Obras Públicas y Transporte y Comisión de Sanidad y Consumo, y de las comisiones permanentes no legislativas de Política Lingüística y Derechos Humanos y Tercer Mundo. Dentro del Partido Izquierda Unida Federal es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y candidata a eurodiputada por Izquierda Unida para las próximas elecciones europeas. Y dentro del Partido Comunista Español es miembro del Comité Federal. Bueno, pues antes de darle la palabra a Marina, que seguramente es el eje central de este acto, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Y yo estoy bastante contento, sobre todo con este acto, porque es un acto donde se puede comprobar la paridad de hombres y mujeres en el acto, sobre todo mucha gente joven, que es muy importante. Y yo creo que es un día importante para la Asamblea Local de Almansa que hoy podamos tener entre nosotros a Marina Albiol, que sobre todo, aparte del currículum que ha dicho nuestra compañera, va a ser futura eurodiputada con toda seguridad a partir del día 25 de mayo. Yo me gustaría introducir solamente 2 o 3 mensajes de la importancia de las elecciones europeas del próximo día 25, sobre todo porque parece que se ve muy lejos Bruselas, se ve muy lejos el Parlamento Europeo, se ve muy lejos a veces por parte de los ciudadanos acercarse a votar en unas elecciones de este tipo, ya que parece que no afectan las políticas que se llevan a cabo por la Unión Europea. Y todo lo contrario, es decir, que las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo afectan muy directamente a los Estados miembros y por ello pues, a los ciudadanos de este país y en particular también a los ciudadanos de Almansa. Las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos han sido decisiones realmente marcadas por la Troika y donde tanto la derecha europea como la socialdemocracia pues, han contribuido a que esas políticas se lleven a cabo en el conjunto de Europa. No solamente desde el Parlamento Europeo, donde han coincidido, sino también en diferentes gobiernos de diferentes países donde gobiernan juntos. El hecho más reciente ha sido Alemania, donde una prueba palpable ha sido el acuerdo de gobierno entre la señora Merkel y la socialdemocracia. Quiere decir que están totalmente de acuerdo. Incluso aquí en España un expresidente, no con fechas muy lejanas, ha manifestado que sería interesante un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para gobernar este país. Yo creo que realmente tienen un miedo muy considerable ya a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones europeas, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa, donde las fuerzas de izquierda pues, van a avanzar en países como Grecia de una manera importante. Esperemos que en España pues, el porcentaje de votos sea muy alto para obtener el mayor número de eurodiputados y que, en resumidas cuentas, esa es la preocupación que tienen pues, tanto la derecha como la socialdemocracia. Es decir que en España, no hace mucho tiempo, cuando estaba el Partido Socialista gobernando, ya empezaron a aplicar esa política de unidad y sobre todo de conciliación a la hora de llevar las políticas, sobre todo económicas. Hubo una reforma del artículo 135 de la Constitución, en un mes de agosto, casi cuando todo el mundo estaba de vacaciones, donde el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para modificar la Constitución en el aspecto más importante, en anteponer lo que es el pago de la deuda a mantener lo que es en sí, sobre todo, los servicios sociales y el bienestar social de los ciudadanos. Yo creo que todo ese tipo de políticas, tanto de la reforma de la Constitución del artículo 135, como las reformas que nos han venido impuestas por Europa, han provocado, por desgracia, mucho más paro, han provocado más pobreza en el conjunto de este país. En la rueda de prensa lo comentaba muy bien Marina, estamos en el segundo lugar de la pobreza infantil, solamente por detrás de Rumanía. Quiere decir que los datos son realmente muy preocupantes. Pero aparte de todo ello, ese tipo de políticas ha servido para que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres más pobres.
ha habido un rescate a la banca, a los que han provocado esta crisis. Ha habido un rescate a esa banca que ha engañado a muchísimos ciudadanos con los preferentes, a esa banca que está desahuciando a ciudadanos que no pueden afrontar la hipoteca porque se han quedado en desempleo y que los está echando a la calle, a esa banca que tanto daño ha hecho esta sociedad y que tanto el gobierno de la nación como a nivel del Parlamento Europeo tanto se ha buscado. También es cierto que tenemos unas tasas de paro muy altas, pero sobre todo en el paro juvenil, cercano ya al 60%, con lo que quiere decir que esos jóvenes que por desgracia tienen que emigrar a otros países, muy bien formados, todo hay que decirlo, yo creo que es la generación mejor formada y que por desgracia se tiene que ir a otros países, está provocando reacciones de diferentes países contradictorias. Contradictorias porque me parece ilógico que un comisario, como puede ser el señor Almunia, pues dijese ayer que en Alemania apoya la decisión de la señora Merkel que si no se tiene un trabajo durante los 6 meses de estancia pueda ser expulsado. Algo que ya ha pasado en Bélgica y en muchos países. Es para que veamos realmente con quién coincide la socialdemocracia y sobre todo el Partido Socialista de las políticas que se están llevando a cabo. Yo creo que también el Gobierno de la Nación une a todo ese problema que están teniendo los jóvenes que se van fuera, por ejemplo la tarjeta sanitaria, que pueden perderla en el momento que transcurran más de 6 meses, y sobre todo, pues, qué se encuentran cuando llegan a diferentes países, que no es todo oro como reluce, como se dice. Cuando se van a Alemania, cuando se van a diferentes países de Europa, pues lo que se están encontrando pues, son empleos precarios con unos salarios también muy bajos. Prueba también de la indignación que existe en el conjunto del país, yo creo que son las diferentes mareas, plataformas, movimientos sociales que están en la calle en los últimos 2 años, posiblemente, incluso algunos más. Y prueba, como botón de muestra, es lo que ocurrió el pasado sábado en Madrid con las marchas de la dignidad, el pasado 9 de marzo, donde un gran número de personas, al parecer para la prensa española muy poquitos, pero para la prensa europea más de 2 millones de personas y ciudadanos estuvimos manifestándonos en Madrid, donde estaban pensionistas que han sufrido un recorte de sus pensiones, donde estaban trabajadores en paro, que han perdido su puesto de trabajo, donde estaba gente del fracking, donde estaban afectados por las preferentes, donde estaban las diferentes maneras de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales. En resumidas cuentas, toda esa gente con la que hemos estado de Izquierda Unida trabajando conjuntamente en el conjunto del país, y valga la redundancia, por defender pues, sus reivindicaciones y en todo caso también por defender algo justo que entendemos que son los derechos que tenían hasta estos momentos. También cabe recordar que esa manifestación se ha querido pues, publicitar sobre todo los disturbios que hubieron en esa manifestación y los que estuvimos presentes. Karina estuvo también, David por ahí encabezando la pancarta de Izquierda Unida, pues se produjeron mucho antes de que incluso acabase la manifestación. Nuestro cortejo de Izquierda Unida nos pilló un poco alejados de Colón, no pudimos llegar hasta Colón, había muchísimos miles de ciudadanos detrás de nosotros y antes de que acabase la manifestación pues empezaron a provocar los disturbios que todos habéis conocido, porque eso es lo que han metido en la televisión y no que más de 2 millones de personas estaban indignadas manifestando a este gobierno que la política que se está llevando a cabo no es la más adecuada. Creo que es un tema para reflexionar y realmente creo que es importante pues, tenerlo en cuenta. Y para ir concluyendo, creo que el protagonismo lo tiene que tener Marina, porque es la conferencia que va a girar esta tarde, sobre todo en Mujeres en Europa. Creo que tenemos que valorar también y hacerlo con muchísimo orgullo la candidatura que Izquierda Unida ha podido conseguir para concurrir a las elecciones del 25 de mayo, donde junto a otras formaciones de izquierda, una izquierda bastante plural, donde está Iniciativa, donde está la izquierda gallega de Bella, donde participamos conjuntamente en las elecciones europeas, donde está la izquierda de Navarra, y junto a muchas organizaciones sociales, movimientos sindicales, que están dentro de la candidatura junto a activistas sociales que han estado siendo protagonistas en el conjunto de este país. Creo que ese englose de la candidatura, donde Uri Mella, que puede hacer nuestra candidatura, Marina Valbriol, Couso, Pilar López de Comisiones Obreras, que hay un amplio abanico de gentes que estamos convencidos que van a estar en el Parlamento Europeo, muchos de los que he nombrado y muchos más, y que realmente es importante. Y como decía, para concluir,
datos importantes. Creo que estas elecciones europeas son importantísimas para Izquierda Unida en dos sentidos. Primero, todo el voto de un ciudadano de Almansa vale igual que el voto de un ciudadano de Galicia, de Albacete o de Bilbao, con lo que quiere decir que es importante la participación. No tenemos que desaprovechar la oportunidad que tenemos en unos momentos donde las encuestas nos dan un porcentaje de voto muy alto, perder esa oportunidad de tener muchos eurodiputados, porque eso va a provocar que en los próximos comicios electorales de mayo del año que viene, donde se elegimos a nuestros alcaldes, concejales, presidentes de las comunidades autónomas, tengamos muchos gobiernos donde seamos decisivos la gente de Izquierda Unida y donde algunos incluso digamos a gobernar, tanto en los parlamentos autonómicos como en los ayuntamientos. Sabéis la dificultad que tenemos en Castilla-La Mancha con esa reforma del estatuto, donde nos va a impedir Izquierda Unida, con la situación actual que ya es bastante perjudica bastante a Izquierda Unida, pues con esa modificación vamos a tener que obtener en torno a un 15% de votos para poder tener un diputado. Si no se modificase nada, aun siendo injusta, nos dan las encuestas que cerca entre 3 o 4 diputados podríamos entrar en la Cámara de las Cortes Regionales. Algo histórico, de que Izquierda Unida solamente ha tenido en toda la etapa de la democracia en las Cortes Regionales un diputado y nos darían 3 diputados. Digo esto porque también eso hay que decirlo, que se están recortando los derechos y sobre todo la democracia participativa a través de una reforma electoral totalmente injusta. Y para acabar, yo creo que los diputados que tengamos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, pues van a ser los diputados como Marina, donde estoy convencido que va a defender pues, los derechos de la mujer, donde va a defender los derechos de la juventud, porque se puede comprobar la juventud impera en su persona, y sobre todo las políticas de rebeldía de las injusticias sociales que se están provocando en este país. Yo creo que es un reflejo palpable de lo que es la muestra de la candidatura de Izquierda Unida para los próximos comicios, y creo que personas como él, como he dicho al principio, como muchos diputados, eurodiputados que vamos a conseguir, pues van a luchar porque otra Europa es posible y realmente los ataques que la Troika han estado haciendo, sobre todo a los diferentes gobiernos, y han sido asumidos por la derecha y por la socialdemocracia, pues se intenten parar. Yo poco más, agradecer, como decía al principio, de nuestra presencia y ahora mismo central, creo que es la conferencia que Marina nos va a ilustrar a todos nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a Izquierda Unida de Almansa el haber organizado esta charla sobre mujer y Europa y el haberme invitado a estar con vosotras. Pero también quería agradecer no solo la charla, sino toda la jornada que han preparado, que también me ha permitido pues bueno, conocer la realidad y conocer las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de Almansa, ¿no? Bueno, si os parece, voy a hacer primero una radiografía, un análisis de cómo tenemos la situación y cuáles son nuestras propuestas feministas desde Izquierda Unida, y luego podemos tener una reflexión común, ¿no? Hacemos un poquito de debate y de intercambio, que al final eso siempre es lo más positivo de estas conferencias, ¿no? Bueno, pues por empezar un poco la radiografía, es importante empezar diciendo que 7 de cada 10 pobres del mundo son mujeres. Hay que decir que la mutilación genital femenina está arraigada en 29 países del mundo, que hay millones y millones de niñas que no pueden ir a la escuela. Y podríamos pensar que estas son cifras de agresiones, de desigualdades que se producen en África, que se producen en Asia, que son países, desde nuestra visión eurocéntrica, ¿no? Que son países pobres, que son países por desarrollar, pero resulta que cuando aterrizamos en Europa, que cuando aterrizamos en el Estado español, realmente no es ese mundo, no es esa Europa que nos habían vendido. La Europa que nos habían vendido de la igualdad y del bienestar, resulta que 1 de cada 3 mujeres europeas han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia física o sexual. Resulta que en esta Europa de la igualdad hay una brecha salarial de un 23%. La brecha salarial es la diferencia en lo que cobran los hombres y las mujeres por el mismo trabajo. Las mujeres por el mismo trabajo cobramos un 23% menos. En esta Europa de la igualdad resulta que solo el 10% de mujeres ocupan cargos de rectora
de universidad, cuando el 60% de las personas que salen de la universidad son mujeres. En esta Europa de la igualdad, esta es la foto de los jefes de Estado. Creo que hay una, ¿no? Vale, esta es la foto de los jefes de Estado de la Unión Europea, esa Unión Europea que nos habían vendido que iba a ser el paraíso de la igualdad y del bienestar, ¿no? Y es que las mujeres estamos sufriendo también en Europa esa doble opresión, la opresión del sistema capitalista y la opresión del sistema patriarcal, que no es lo mismo, pero van de la mano, sistema capitalista y sistema patriarcal. Vivimos en una sociedad, por tanto, donde más del 50% de la población, las mujeres, sufrimos distintas formas de violencia o discriminación, ya sea violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, feminización de la pobreza, trata de personas, discriminación salarial, precarización en los puestos de trabajo y un largo listado de agresiones, por el simple hecho de ser mujeres. La discriminación de género sabemos que se sustenta en ese sistema patriarcal capitalista, en una cultura androcéntrica en la que las mujeres están en grave situación de desigualdad respecto a los hombres, como digo, por el simple hecho de ser mujeres. Y la Unión Europea es hija de ese sistema patriarcal y de ese sistema capitalista. Está construida por el capitalismo y está construida por el patriarcado. Las estructuras de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, marcan las políticas que luego nuestros gobiernos títeres aplican aquí en los estados. Y son políticas patriarcales y son políticas capitalistas. Y en ese sentido yo creo que la foto que mejor lo define es esta foto. Porque aquí se ve, es una foto, es Mariano Rajoy, nuestro presidente del gobierno, cuando se fue a la Casa Blanca a hablar con Obama, acompañado por todos los empresarios, de los grandes empresarios, evidentemente, del Estado español, ¿no? Aquí podemos ver cómo se suman en esta foto los dos sistemas, el capitalista y el patriarcal. Todo hombres y todo hombres poderosos son los que acompañan al presidente Mariano Rajoy en la toma de decisiones, ¿no? Creo que es una imagen muy clara de cómo van de la mano ese patriarcado y ese capitalismo, ¿no? Como decía, la Unión Europea y todas sus estructuras, Banco Central, Fondo Monetario Internacional, sus tratados, su sistema financiero, sus fronteras, todo, absolutamente todo, está construido para continuar explotando y asfixiando a los trabajadores y a las trabajadoras. Son la Unión Europea las estructuras donde están organizadas las clases, donde está organizada la clase dominante, donde están organizados los poderosos. Y desde ahí, desde esas estructuras, nos imponen esas políticas para mantener sus beneficios económicos y para mantener sus privilegios. Y les va realmente bien. A pesar de toda la crisis que nosotras estamos sufriendo, a ellos les va realmente bien. El número de ricos aumenta cada año. De hecho, hay un ranking, todos los años se hace un listado con los multimillonarios del mundo, ¿no? Para estar en este listado, en este ranking, hay que tener una fortuna superior a 1.000 millones de dólares. Pues cada año esta lista es más grande. Cada año hay más personas que tienen 1.000 millones de dólares. De hecho, en 2013 entraron en la lista 268 ricos más del Estado español. En esta lista está Juan Roch, que decía que tenemos que trabajar como chinos, el del Corte Inglés, Florentino Pérez, Inditex, etc., ¿no? Hay que decir que las 8 grandes fortunas españolas son este año un 25% más ricas que el año pasado, mientras nosotras estamos sufriendo los recortes y las reformas, ¿no? En plena crisis, el salario de los banqueros aumentó un 36%. Esa es una cara de la moneda, ¿no? Los ricos cada vez más ricos, y la otra cara de la moneda es, como comentábamos antes, ese informe que ha salido hoy diciendo que el Estado español está a la cabeza de pobreza infantil en Europa. Solo nos supera Rumanía en cuanto a pobreza infantil. En la otra cara de la moneda está también los centenares de desahucios que se siguen produciendo cada día en el Estado español. El Roto sacó una viñeta hace ya un tiempo
que yo creo que era muy clara, ¿no? En la viñeta aparecía un hombre muy bien vestido, con corbata, un hombre que se notaba que tenía pasta, ¿no? Y decía, ser rico me ha costado lo vuestro. Bueno, yo creo que eso es en clave de humor la afirmación marxista de que sus privilegios son nuestra miseria. Y es que al final la crisis se está convirtiendo en un enorme trasvase de las rentas de la clase trabajadora a la clase dominante europea. Y en ese trasvase, en ese empobrecimiento que estamos sufriendo la clase trabajadora, las mujeres somos las más perjudicadas, porque las mujeres somos las que estamos sufriendo más la pobreza. De hecho, sacó un informe en el sindicato UGT hace unas semanas, unos meses ya, en el que hablaba de cómo el 90% de los hogares que están en riesgo de pobreza están sustentados por mujeres. Son normalmente hogares monomarentales, donde tienen hijos a cargo o personas con discapacidad o personas mayores a cargo, y son sustentados por mujeres, ¿no? Hay otro estudio, un estudio que se llama Pobreza y Exclusión Social en el Estado español, donde explica cómo las mujeres con discapacidad en España son más pobres, un 40% más pobres que los hombres con discapacidad. Quiero decir que también en ese ámbito las mujeres somos las grandes perjudicadas de esas políticas austericidas que nos está marcando la Troika. Se nos vendió desde Europa, desde la Unión Europea, nos vendieron las políticas de austeridad como la forma de salir de la crisis. Nos decían, tenemos que apretarnos todos el cinturón, tenemos que recortar en sanidad, tenemos que recortar en pensiones, porque así se estimulará la economía, no se sabe muy bien cómo, y entonces saldremos de la crisis y nos recuperaremos. Bueno, pues ahora se está demostrando sobradamente que esas políticas de austeridad no estimulan la economía, no generan trabajo y no salimos de la crisis con esas políticas de austeridad. Entonces, ¿por qué, si las políticas de austeridad no son el camino para salir de la crisis, por qué se siguen encabezonando, obstinando en mantener esas políticas? ¿Por qué continúan con esas políticas de austeridad si no nos sacan de la crisis? Pues es muy claro. Esas políticas de austeridad sirven para desmantelar el estado del bienestar, sirven para que la sanidad, para que la enseñanza, para que las pensiones sean un campo para hacer negocio. De hecho, Fontana, el historiador Fontana, en el último libro que ha escrito, que se llama El futuro es un país extraño, lo explica muy bien, ¿no? Y él dice que la finalidad de las políticas de austeridad no es la de salir de la crisis, es la de aprovechar la crisis unos cuantos. Y pone el ejemplo de Grecia, que yo creo que es muy clarificador, ¿no? Cuando a Grecia se le rescata, ¿no? Se le impone toda una serie de medidas muy duras, muy agresivas contra los trabajadores y trabajadoras. Esas medidas no las decide el gobierno griego, no las decide ningún órgano que haya sido elegido por la ciudadanía. Esas medidas las deciden los dirigentes de un grupo de presión integrado por los 450 bancos más grandes del mundo, que es el International Institute for Economics, ¿vale? Que es un lobby de presión de banqueros. Ellos deciden qué medidas hay que aplicar en Grecia. Entre esas medidas deciden que tienen que hacer un fuerte recorte de las pensiones. Eso lo deciden los banqueros, que son los mismos que luego van a Grecia a venderles planes de pensiones privados. Es decir, las políticas de austeridad sirven para eso, para recortar en nuestros derechos y que luego ellos hagan negocio con esos derechos, con la sanidad, con la educación y con las pensiones, ¿no? Y esas son las políticas que se están aplicando desde la Unión Europea, y esas políticas afectan más a las mujeres, evidentemente a las mujeres trabajadoras, porque estamos siendo las más agredidas en esta crisis. Y si además de mujer es mujer inmigrante, mujer joven, mujer discapacitada, esa agresión se multiplica. Y es que las mujeres estamos en una situación de mayor vulnerabilidad ante la crisis, y eso se explica por la desventaja que ya sufrimos de partida. Hay cuestiones que son endémicas: la situación de la desigualdad retributiva, las dificultades de acceso y las condiciones laborales, la división sexual de trabajo, la ausencia de políticas realmente dirigidas a la corresponsabilidad y a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Todo eso hace que las mujeres seamos las que encabecemos las cifras de paro
de trabajo a tiempo parcial, de precariedad, etc., ¿no? Porque al final somos las mujeres las que abandonamos nuestro puesto de trabajo o nuestra carrera profesional para ejercer ese rol que nos ha marcado el sistema patriarcal, que es el rol de cuidadoras. De todos los casos que hay de abandono del puesto de trabajo o de contratos a media jornada o de no buscar trabajo por motivos familiares, el 96% son mujeres. De todas las personas que no buscan trabajo porque tienen que quedarse en casa cuidando de alguien, o de las que tienen que tener un trabajo a media jornada porque tienen que cuidar a la madre, al padre o a la hermana con discapacidad, son las mujeres, ¿no? Y en eso también evidentemente nos afectan más esas políticas de la Unión Europea que luego aquí se han convertido, por ejemplo, en reformas laborales. La reforma laboral que hizo primero el Partido Socialista con Zapatero y que posteriormente luego hizo otra reforma laboral el Partido Popular. Esas reformas que lo que hacen es abaratar más el despido, es precarizar todavía más el trabajo, es permitir que el empresario abuse de la movilidad funcional y geográfica, es dificultar la negociación colectiva. Evidentemente, de estas reformas laborales, impuestas por la Troika y aplicadas aquí por el bipartidismo, quien sale más perjudicada es la mujer, evidentemente, porque ya tiene una situación de desventaja desde el inicio. Lo mismo pasa con la reforma de las pensiones que hizo el Partido Socialista para trabajar más y cobrar menos. Y después también el Partido Popular hizo ese recorte de las pensiones, ¿no? Evidentemente esto también afecta a la mujer, porque las mujeres somos ya de partida las que recibimos las pensiones más bajas, bien sea por no ser contributivas, muchas de las pensiones que reciben las mujeres, porque se han incorporado tardíamente al mercado de trabajo o porque han abandonado prematuramente el mercado de trabajo, o bien por el tipo de contrato, que era más precario. Todo eso hace que las mujeres estemos recibiendo ya las pensiones más bajas respecto a los hombres, y encima una reforma de las pensiones evidentemente agrava muchísimo esa situación. Por tanto, esas políticas de austeridad nos perjudican más. Políticas de austeridad que también se han cebado con los servicios públicos. Los recortes en sanidad, recortes en educación, en dependencia, evidentemente es una agresión a toda la clase trabajadora en su conjunto, pero más a las mujeres. Cuando no hay las suficientes escuelas infantiles, cuando no hay las suficientes residencias públicas para personas mayores o para personas con discapacidad, cuando no hay becas para el comedor escolar, todo eso lo que impide es la emancipación de la mujer. El boicot a la ley de dependencia es un boicot también a la mujer. Cuando la señora Mato quitó las cotizaciones para las cuidadoras, para las personas dependientes, una nueva agresión, evidentemente, a las personas con dependencia, pero también a esas mujeres, porque mayoritariamente somos las mujeres las que cuidamos de las personas con discapacidad o personas dependientes. Y hay que decir que en estas cuestiones, desgraciadamente, los partidos del régimen, y cuando hablo de partidos del régimen me refiero evidentemente al bipartidismo, tienen pocas diferencias, desgraciadamente, cuando hablamos de cuestiones de políticas económicas, porque los dos han aplicado esas reformas laborales, esos recortes en servicios públicos, esas privatizaciones. De hecho, cuando empezó la crisis, cuando Zapatero reconoció que había empezado la crisis, una de las primeras medidas que tomó fue cargarse el Ministerio de Igualdad, que lo pasó a una Secretaría de Estado. Luego ya Rajoy directamente ya ni Secretaría de Estado, ya lo metió en Bienestar Social y se acabó. Pero quiero decir que ahí los dos han estado de la mano. Ahora bien, siempre hay quien se lleva el premio gordo, ¿no? Digamos, pues en este caso el premio gordo se lo vamos a dar al Partido Popular, se lo vamos a dar a la señora Ana Botella. Porque yo el otro día, cuando me estaba preparando la conferencia, estaba buscando la información, las cifras, tal, y me encontré con las declaraciones que muchos en su momento nos parecieron absolutamente despreciables y escandalosas, pero que a veces se nos olvidan. Pues yo creo que hay que recordarlas de vez en cuando. Bueno, pues hay que recordar cómo la señora Ana Botella, alcaldesa de Madrid, decía hace unos años que la Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar y busca consuelo en el recuerdo de su madre. Pues,
el premio gordo del bipartidismo se lo damos a la señora del Partido Popular, a la señora Ana Botella. Y hay que decir que el Estado español es alumno aventajado de la Unión Europea. De esas políticas que nos marcan desde Europa, somos el Estado español, como digo, alumno aventajado. Hay que decir que en el año 2014, en este año, en los presupuestos generales del Estado, las políticas de igualdad solo representan, la partida para políticas de igualdad solo representa un 0,01% del total de los presupuestos generales. Hay que decir que desde el 2011 el recorte en los presupuestos para igualdad ha sido de un 39%. El recorte desde 2011 en la partida para la lucha contra la violencia de género ha sido de un 28%. El recorte de la partida para el Instituto de la Mujer ha sido de un 34%. Es decir, las políticas de igualdad, las políticas contra la violencia de género han sido unas de las grandes perjudicadas de toda esta crisis y donde más han metido la tijera, ¿no? Han metido también la tijera en todas las ayudas o, más que ayudas, subvenciones que se dan a las organizaciones de mujeres. Ahora bien, hay algunas que no las tocan. Hay que decir que la organización que más dinero ha recibido es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, presidida por Carmen Quintanilla, diputada del Partido Popular y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. ¡Qué casualidad!, dice la compañera, ¡qué casualidad!, ¿no? Es más, en el Estado español, alumno aventajado también por lo que, no solo por las cuestiones económicas, sino también por las cuestiones ideológicas, ¿no? Ahora tenemos ahí encima de la mesa la LOMCE, esa ley de educación que evidentemente está construida con unos parámetros ideológicos en favor de la jerarquía católica y con su modelo tradicional de mujer, ¿no? No va a haber educación afectivo-sexual, no contempla esa prevención contra la violencia de género, no contempla la coeducación, no contempla la educación en igualdad, ¿no? Es más, ya directamente hace legal esa subvención a los centros que segregan al alumnado por sexo, que separan a los niños de las niñas, que hasta ahora se estaba dando esa situación, pero parecía que era contraria a ley, pero es que ahora ya con la LOMCE la ley ya recoge esta posibilidad, ¿no?, de seguir subvencionando con dinero público a este tipo de colegios, ¿no? Por tanto, es ya una cuestión, como digo, no solo económica, sino también ideológica. Ahora bien, hay que decir que en Europa tenemos que luchar contra el Partido Popular, contra la derecha, pero también contra el bipartidismo, porque el Partido Popular y el Partido Socialista y sus referentes europeos tienen la misma visión de Europa. Más del 70% de las votaciones que se han producido en el Parlamento Europeo, Partido Popular y Partido Socialista han votado exactamente lo mismo. Es más, la Comisión Europea, que es el órgano, realmente es el órgano de gobierno de la Unión Europea, la Comisión Europea está compuesta por 13 comisarios populares, 8 liberales y 6 socialdemócratas, y colegislan y cogobiernan conjuntamente la Unión Europea. Es más, es que también el Partido Socialista eligió presidente de la Comisión Europea, el actual presidente, al señor Durão Barroso, superviviente del trío de las Azores, que no era un trío, que nosotros decimos que era un trío, porque eran Bush, Blair y Aznar, pero era un cuarteto, porque también estaba Durão Barroso, actual presidente de la Comisión Europea, elegido con los votos de la socialdemocracia española, la socialdemocracia europea. Es más, en el caso del Parlamento Europeo, populares, socialdemócratas y liberales lo que hacen es conformar esa mayoría antisocial de la Cámara y han compartido posición sobre el Tratado de Lisboa, sobre la Estrategia Europa 2020, han apoyado la privatización de los servicios públicos, han apoyado ese sistema de pensiones, han dado el apoyo al Tratado de Estabilidad y Gobernanza y al Pacto Fiscal, que luego aquí se ha traducido en todos esos recortes, han apoyado el papel del Banco Central Europeo, que es el que nos ahoga con esa deuda, han apoyado el presupuesto de la Unión Europea, etcétera, 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 ¿no? Es decir, tanto Partido Popular como Partido Socialista son coautores
junto a la derecha nacionalista, de esas políticas antisociales que lleva a cabo la Unión Europea y que se traducen en una agresión a los trabajadores y fundamentalmente en una agresión a las trabajadoras. Eurobipartidismo también por lo que respecta a las políticas de represión de la inmigración, esas políticas de la Europa fortaleza, de la Europa de los muros, de la Europa de las alambradas, de la Europa que ilegaliza a seres humanos, de la Europa que mete en centros de internamiento para extranjeros, en cárceles, a personas que no han cometido absolutamente ningún delito, y en ese sentido esas políticas de inmigración, de represión de la inmigración, también evidentemente perjudican a la mujer, dejan a la mujer en manos de esas mafias de explotación laboral y sexual, y ahora además todavía va a ser peor la situación con la reforma con la eliminación de la justicia universal que teníamos. Ahora se deja ya vía libre a las mafias, a estas mafias que explotan a las mujeres, a estas mafias que hacen negocio con la trata de mujeres, ¿no? Porque ahora solo se podrá perseguir si la víctima o el acusado son españoles. Por lo tanto, como digo, se deja ahí fuera a todas esas víctimas extranjeras que o son españoles o están residiendo. El problema es que es muy difícil demostrar, o sea, una mujer que está siendo explotada sexualmente, está siendo prostituida, ¿cómo vas a demostrar que está residiendo aquí? Sino con el empadronamiento, si es que no, evidentemente no va a estar empadronada, ¿no? Como digo, es una nueva traba a la persecución de las mafias, ¿no? Lo que hay que decir es que frente a esta realidad de la Unión Europea que estamos analizando, frente a esta Unión Europea hija del capitalismo y hija del patriarcado, lo que necesitamos, lo que apostamos, por lo que reivindicamos es por la unión de todas las mujeres trabajadoras de Europa. Necesitamos las trabajadoras de Europa organizarnos, sumar, confluir para exigir un nuevo proceso constituyente en Europa, para recuperar la soberanía popular en Europa, una soberanía popular que nunca la hemos tenido, porque realmente nadie, la ciudadanía no hemos elegido ni al presidente del Banco Central Europeo, ni al del Fondo Monetario Internacional, ni a la Comisión Europea. Por tanto, lo que exigimos es eso, soberanía popular, y que seamos la ciudadanía las que elijamos a esas instituciones que gobiernan en Europa. Tenemos un enemigo común y por tanto necesitamos una lucha común, todas las mujeres de Europa, para construir esa Europa socialista y no patriarcal. A nuestras reivindicaciones económicas, por tanto, y reivindicaciones económicas las tenemos, y si luego en el debate queremos profundizamos más en ellas, pero solo quiero dar una pincelada porque el tema es Europa y mujer y tampoco me quiero ir mucho. Pero bueno, nuestras reivindicaciones económicas de no al pago de una deuda que es ilegítima, a nuestra reivindicación de nacionalización de los sectores estratégicos de la economía y de fiscalidad progresiva para toda Europa y que paguen más los que más tienen y los que más ganan. A estas medidas económicas, que son necesarias evidentemente si queremos servicios públicos de calidad en toda Europa, si queremos que toda Europa podamos tener esa sanidad, esa educación, ese bienestar social, esa vivienda para todos y para todas, bueno, pues a estas reivindicaciones económicas hay que sumar las reivindicaciones feministas. Reivindicaciones feministas como la de que queremos una Europa laica, que no se gobierne, que no se legisle con la Biblia en la mano, que es lo que está haciendo en estos momentos el señor Gallardón, con esa contrarreforma de la ley del aborto que tenemos sobre la mesa. Una contrarreforma que evidentemente no va a disminuir el número de abortos, sino que lo que va a hacer es que se aborte en una situación de clandestinidad y con la peligrosidad que eso conlleva. Volvemos a los años oscuros, donde aquellas mujeres que tenían dinero podían salir fuera a interrumpir su embarazo y las que no lo tienen que hacer en la clandestinidad. El intento de forzar la maternidad realmente es la expresión más cruel de la consideración patriarcal, androcéntrica y misógina de este gobierno y de su ministro Gallardón. Es una ley que nos devuelve a la minoría de edad, a esa concepción
patriarcal y franquista que considera que las mujeres somos incapaces de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra vida, ¿no? Es más, es que a este paso, solo en Europa, solo el Vaticano nos va a pasar por la derecha, ¿no? Si continuamos por este camino, ¿no? Y por eso apostamos por esa Europa laica también, y por esa Europa sin guerras, por esa Europa no supeditada a la OTAN, no supeditada a una organización que ha producido millones de muertos en el mundo, porque evidentemente las guerras también afectan más a las mujeres. El cuerpo de la mujer es un campo de batalla en las guerras. Las mujeres sufren en las guerras violaciones sistemáticas. De hecho, la violación es una táctica de guerra que se utiliza en estos momentos. También se sufren en estos conflictos armados esclavitud sexual, embarazos forzados, esterilizaciones forzadas. Por tanto, cuando hablamos de que queremos una Europa sin guerras, una Europa sin OTAN, estamos también hablando en clave feminista. Es también la Europa sin guerras una reivindicación feminista. Por tanto, lo tenemos claro, no queremos solo una Europa socialista, queremos también una Europa feminista. Porque en estos momentos políticos de crisis sistémica de carácter democrático, de carácter social, ideológico, político, económico, se hace más patente que nunca esa necesidad de plantear sin ningún tipo de paliativos esa alternativa feminista, que indudablemente las fuerzas de izquierda, las fuerzas transformadoras, tenemos que ligar esa reivindicación económica, ese cambio de sistema económico con nuestras alternativas feministas. Las mujeres somos sujetas de la crisis, pero también sujetas de la salida global de la crisis creada por ese sistema capitalista. Por ese motivo, desde nuestros postulados políticos transformadores, tenemos que plantear propuestas totalmente confrontadas con esas decisiones políticas neoliberales, imperialistas y patriarcales de ese gobierno que tenemos en estos momentos de la Unión Europea. Asimismo, también entendemos que en Europa también se debe legislar a escala europea en clave feminista. Y en este sentido, cuatro apuntes de propuestas más concretas para la Unión Europea, ¿no? Queremos directivas de igualdad real, queremos la paridad, el 50-50 en los órganos de poder, en los órganos legislativos de la Unión Europea, los órganos que toman las decisiones. Queremos directivas que sean de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros contra la violencia de género. De hecho, hay que recordar que en el 2011 el Consejo Europeo hizo un convenio para prevenir la violencia de género y combatir la violencia de género en el 2011. A día de hoy todavía no está ratificado ese convenio, tantos años después, ¿no? Hay que decir también que necesitamos, que planteamos, que reivindicamos desde Izquierda Unida esas políticas radicalmente diferentes respecto a la inmigración, porque en estos momentos lo que se está haciendo es dejar en manos de la explotación laboral y sexual a las mujeres inmigrantes, ¿no? Especialmente invisibilizada está esa violencia sexual que sufren muchas mujeres en Europa, y también en ese sentido proponemos directivas y medidas políticas que acaben con la explotación sexual y que penalicen evidentemente que penalicen al proxeneta, ¿no? Y bueno, voy acabando ya, pero sí que quería dar otro apunte en el sentido de que este modelo patriarcal no solo somete a la mujer, sino también a todas aquellas personas que no cumplen con el rol de familia tradicional, monógama, heterosexual, que nos marca el sistema, ¿no? Está condenando a las diferentes realidades afectivas y sexuales y familiares, las está condenando a la invisibilidad y a la discriminación, cuando no directamente a la persecución violenta. Por tanto, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de luchar contra el patriarcado, hablamos de luchar contra el heteropatriarcado, ¿no? Porque también hay otras formas como digo, otras realidades afectivo-sexuales
que en estos momentos quieren invisibilizarnos, ¿no? Y en ese sentido apuntar un problema fundamental que se está dando en Europa, que es el auge de la extrema derecha europea. El otro día, el domingo, ¿no?, las elecciones en Francia, y ahí vimos el resultado, el auge de esa extrema derecha. No solo en Francia, en Grecia también hay auge de la extrema derecha, en Austria, en muchos países europeos, ¿no? También hay que decir que es el bipartidismo el que está dando alas a esa extrema derecha. El discurso de que hay 40.000 subsaharianos intentando asaltar la valla de Melilla, ese discurso da alas a la extrema derecha. El discurso de que vamos a expulsar a los inmigrantes de Alemania que no tengan trabajo, da alas a la extrema derecha. Discurso apoyado por el señor Almunia. No todo ese discurso que intenta enfrentar a la clase trabajadora, para que nos pensemos que el enemigo está al lado cuando el enemigo está arriba. Bueno, pues todo ese discurso da alas a esta extrema derecha, y ya sabemos qué consecuencias tiene para la mujer la extrema derecha en el poder, ¿no? Y bueno, acabo, yo creo que tenemos que estar en esa lucha por esa Europa sin patriarcado, que la lucha la tenemos que dar en todos los ámbitos, que hay que organizarse y comprometerse en todos los ámbitos, que cuando las mujeres y cuando los hombres también estamos en la plataforma de afectadas por la hipoteca, estamos también reivindicando los derechos de las mujeres, que cuando estamos en la plataforma por la enseñanza pública, en la marea contra la privatización de la sanidad, en las coordinadoras por la aplicación de la ley de dependencia, en todos esos ámbitos también estamos llevando a cabo una lucha por nuestros derechos, ¿no? Y esa misma lucha que llevamos a cabo en la calle, en las instituciones, o sea, en las plataformas, también en las instituciones hay que llevarla a cabo, en los ayuntamientos, en el Congreso y también, evidentemente, en el Parlamento Europeo. Ellos están organizados, la clase dominante está organizada. Ahora nosotras tenemos que organizarnos. Tenemos una tarea por delante, que es la de sumar, que es la de aglutinar. Necesitamos ser muchas más de las que somos. En estos momentos necesitamos ser millones de trabajadores y de trabajadoras organizados para poder dar esa batalla, una batalla que ahora mismo se sitúa en el marco de Europa. Es Europa en estos momentos ese marco de la lucha de clases, y es ahí donde nosotras tenemos que dar esa batalla, ¿no? Y desde Izquierda Unida, para acabar, llamar a la insurrección y a la insumisión feminista frente a aquellos que pretendan hacernos volver al pasado y aquellos que pretendan continuar subordinando a la mujer, ¿no? Llamamos, por tanto, también a organizarnos para combatir todas juntas, para luchar por esa Europa socialista y por esa Europa sin patriarcado. Bueno, pues, ¿alguien tiene algo que objetar? Una No, por pregunta. hacer un poco de debate, de reflexión, de debate, de preguntas. Bueno, yo te que... Vamos a ver. En primer lugar, quiero agradecer a Silvia el que haya organizado esto, porque gran parte de que esto esté aquí ha sido gracias a su persona. Muchas gracias, Silvia. Y mi pregunta es, ya que tanto hemos criticado al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, imagino yo que para construir una Europa de la mujer y para todos, en ningún momento se le pasará por la cabeza a Izquierda Unida llegar a pactar con estas personas que nos han conducido a esta situación, o sea, son los pioneros desde el año 2007. Imagino yo, o sea, porque yo cuando yo critico a alguien, en ningún momento se me pasa por la cabeza aliarme, asociarme. Y yo quería saber, ya que tengo aquí a personas importantes dentro del área, quería saber qué opinan simplemente.
por una Europa para todos. Más preguntas. Más preguntas. Marina, yo te preguntaría, a mí lo que se me queda de conclusión de la conferencia que nos das es que en parte esta ha sido la excusa perfecta de la crisis estafa que estamos sufriendo, la excusa perfecta como para recluir a la mujer al ámbito del hogar, ¿no? Cercenar sus derechos, coartarle las libertades tal cual lo estamos viendo y someterla a un sistema que estamos diciendo patriarcal, por el cual tiene el desempeño ya desde que nace con una serie de responsabilidades que se concentran nada más al ámbito del hogar. Únicamente a mí prácticamente es la conclusión que se me queda junto a muchas otras más. No sé qué te parece a ti, si ese es el fundamento principal de este sistema, que yo creo que es consustancial el sistema capitalista a una designación de roles para cada uno de los segmentos de la población, la mujer, el trabajador, por lo que estábamos hablando de la división sexual del trabajo. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo voy a decir una cosa. Habéis nombrado en este plan a la mujer un poco, no sé, víctima. Yo, en el entorno que me muevo aquí en Almansa, aquí la mujer en Almansa está muy valorada, porque ha trabajado en las fábricas y en la casa. ¿Sí? Y yo he tenido, perdón, yo he tenido la suerte de tener 60 trabajadoras y te puedo decir que todos los problemas que has enumerado son ciertos. Si ha llamado el nene que está malo, ella es la que tiene que salir. Si el abuelo se pone malo, ella es la que tiene que ir. Si ocurre cualquier cosa, ella es la que tiene que solucionar. ¿Y luego qué pasa? Porque todo eso se vuelve en contra de ella. Porque luego el que tiene que colocar quiere gente que no tenga esos problemas. A lo que yo voy a decir es que los gobiernos, sea Izquierda Unida, sea quien sea, a la mujer, que es la que pare y la que aumenta la natalidad, debían de mimarla y darle ayudas, ¿me entiendes? Y no ponerle trabas para que trabaje. Y para terminar, yo cuando pienso en personas, no en mujeres y hombres. Yo quería hablar. Bueno, lo que yo veo normalmente en la vida cotidiana es, y lo que supongo lo vemos muchísimas personas, es que la propia naturalización de todo este pensamiento patriarcal que tienen las propias mujeres. Hay un tópico que circula por ahí que yo creo que no es cierto, pero que somos las peores enemigas, mujeres entre mujeres, no es cierto. Porque hay toda una red social de mujeres que se ayuda, familiares, de amistades, todo eso. Pero sí es cierto que muchas lo viven. El Señor decía, es la que tiene que salir del trabajo, la madre, porque tiene que, para ir al médico con el nene. Es que es la que quiere salir, en primer lugar. Entonces, entiendo que la necesidad de concienciación del reparto de tareas, de que otra manera de pensar es posible y además mucho más sana para todo el mundo, eso es necesario. Pero, bueno, yo soy docente y siempre me encuentro con ese problema y esa lucha continua. ¿Qué propones tú para incidir en esa cuestión que supongo que estará de acuerdo conmigo? No, solamente hacer una pregunta aquí, María, porque así yo estoy equivocado, o a lo mejor me das la razón. Yo creo que también desde la misma izquierda, la izquierda transformadora, como somos por la izquierda, verdaderamente no tenemos, que también somos en este aspecto machistas. Que no valoramos a la mujer, y siempre le damos la más atención, teóricamente no la practica poco. Lo único que te puedo decir. Sí, porque ya puedes contestar.
Vale, si no hay ninguna cuestión. Sí. A ver, la primera cuestión que se ha planteado, ¿no? Si en el caso de, bueno, de si nuestro objetivo es acabar con el bipartidismo, si luego se pacta o no se pacta, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muy claro que nuestra tarea fundamental en estos momentos es esa, ¿no? Es tumbar a la troika, tumbar el régimen bipartidista, tumbar el régimen. Ahora bien, para poder hacer eso necesitamos una mayoría, necesitamos ser mayoría. Si no somos mayoría, no podemos ni tumbar el régimen ni tumbar a la troika. Por tanto, ese es el primer objetivo, o sea, conseguir sumar a todos los trabajadores y trabajadoras, organizar el pueblo para tumbar al bipartidismo. Mientras eso no se consiga, evidentemente lo que habrá que conseguir es que nuestro programa pueda ir avanzando. Pero el objetivo evidentemente es ese, es acabar con el régimen que se ha construido desde la falsa transición. Ahora bien, mientras no seamos mayoría, tendremos que trabajar con lo que hay. En ese sentido, alianzas. Yo creo que es importante remarcar que la postura de Izquierda Unida es que nunca, por acción o por omisión, dejaremos gobernar a la derecha, si podemos evitarlo, y ahí en ese sentido me refiero al Partido Popular, ¿vale? No dejaremos gobernar al Partido Popular por... Esa es la postura de Izquierda Unida. Yo soy muy clara. Luego si queremos hacemos más debate, que además ya, yo no rehuyo a ningún debate, con lo cual entramos a lo que haga falta, ¿no? Y por tanto, yo creo que esa es la base, es esa, que necesitamos ser mayoría y que mientras no lo seamos, la clave es esa, que no podemos dejar tampoco gobernar al Partido Popular. Respecto a los pactos con el Partido Socialista, ahí yo creo que lo fundamental es que se haga siempre en clave participativa, que sea la militancia siempre en referéndums las que decida si o no se debe pactar con el Partido Socialista, siempre poniendo el programa por delante, siempre el programa por delante. No sirve poner otras cosas, ni cargos ni nada, siempre el programa por delante, y en ese sentido también hay que decir que hay muchas formas de hacerlo y tenemos muchos modelos, ¿no? para estas cuestiones, ¿no? Pero como digo, lo importante es que si queremos tumbar el bipartidismo hay que ser mayoría, y en ese sentido no es lo mismo y no podemos tratar de la misma manera a los dirigentes del Partido Socialista que a sus bases y a sus votantes, porque ahí sí tenemos a gente de izquierdas con las que vamos a tener que trabajar y con las que vamos a tener que organizarnos para poder construir ese futuro, ¿no? Sí. Como ha lanzado la pregunta a los dos que estaban, yo matizar dos cosas muy importantes. Coincido plenamente con lo que ha dicho Marina, pero tenemos que tener claro que nuestros diputados van a ir a parar a un grupo parlamentario europeo, que es el de la izquierda europea, donde al final tenemos un candidato que proponemos a la presidencia, que es nuestro compañero de Syriza en Grecia, Alexis Tsipras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muy claro qué es lo que queremos, y sobre todo porque tenemos ya un candidato unánime y consensuado por toda la izquierda europea. Referente a los pactos o no pactos, yo vengo de un ayuntamiento donde está gobernando el Partido Popular y no hay mayoría, y hay mayoría de izquierdas. Y nosotros, como ha dicho Marina, lo sometimos a nuestras bases. Y al final decidieron no pactar ni con uno ni con otro. Pero digo más, el Partido Socialista no quiso pactar con nosotros. En voz alta. Hemos propuesto, después del desastre que hay en el Ayuntamiento de Sitges, hemos propuesto mociones de censura. El Partido Socialista nos ha dicho que no. Que no, porque incluso ni tan siquiera nos garantizaba que la moción de censura fuese apoyada por todos los concejales, por todos los socialdemócratas, lo he dicho yo antes. La derecha volverá a seguir practicando algún tipo de política, pero no solamente en el Parlamento Europeo. En Alemania han pactado. En Alemania han pactado los dos partidos mayoritarios y van a hacer que asumir todo lo de la troika y todo lo realmente de las políticas de recorte que estamos viendo.
pudiendo haber otro Pero pacto. pudiendo haber otro pacto de la izquierda. Porque había un pacto. Verdes, Claro, ya pudiendo haber otro. había socialistas. La configuración podría haber sido diferente. Verdes y han optado por y la pactar con izquierda la señora era mayor. Merkel antes de pactar con toda la izquierda que podría haber gobernado en la Sí, no, bueno, luego la reflexión que ha hecho Miguel yo creo que es compartida, ¿no? Que al final la crisis también está sirviendo de excusa para que la mujer vuelva a asumir ese rol de cuidadora, ese rol de estar en casa, de tal, de cuidar de los hijos, de los padres, y es cierto, ¿no? Y es lo que está, y no solo, y la crisis realmente simplemente es una excusa para eso, porque al final la crisis es una crisis económica, pero es una crisis donde determinados parámetros ideológicos están penetrando, ¿no? Y en ese sentido comentaba el señor que ha hablado allí detrás, yo creo que ha dado la clave, ¿no? Cuando decía, es que aquí las mujeres trabajan en la fábrica y trabajan en casa, ¿no? Claro, aquí y en la mayoría de sitios, ¿no? Hacen esa doble jornada laboral. El problema es que trabajan en la fábrica, no digo en todas, pero en regla general, trabajan en la fábrica cobrando menos que sus compañeros y con condiciones laborales mucho peores, y además luego trabajan en casa solas, ¿no? Porque el hombre... Esto está empezando evidentemente a evolucionar, pero siguen siendo las mujeres las que mayoritariamente se encargan de todo el trabajo doméstico, ¿no? De todo el trabajo de casa. En ese sentido, más que mimar a la mujer, derechos para la mujer, igualdad. Perdona, yo al decir mimar Sí, quería sí. decir englobar todo esto, Sí. porque estamos hablando de que baja la natalidad. ¿Cómo se va a tener hijos si las mujeres no se dan facilidades? ¿Cómo van a tener hijos? Si yo fuera mujer no tenía ninguno. Y se acababa. Como estábamos comentando también, estábamos comentando cómo la mujer muchas veces también es machista, ¿no? Digamos, es que es evidente, es que la mujer también se ha educado y socializado en este sistema. Es decir, tampoco lo que no podemos hacer tampoco es hacerla doble víctima, ¿no? De que está sufriendo ese machismo y además la acusamos a ella de, bueno, pues, al final es toda una cuestión de cuando proponemos los cambios en tumbar el sistema patriarcal, también evidentemente implica esos cambios en la educación, ¿no? Y lo mismo pasa con las organizaciones de izquierdas transformadoras. Cuando decimos es que las organizaciones de izquierdas transformadoras también están reproduciendo esos parámetros, esos roles, ¿no? Pues sí, evidentemente. Y no creo que pueda haber ninguna mujer que esté militando en las organizaciones de izquierdas que pueda decir realmente que nunca ha sufrido pues bueno, esa presión del sistema patriarcal también dentro de su organización. Yo en ese sentido quiero decir también que Izquierda Unida estamos avanzando muchísimo, pero estamos avanzando también gracias a las feministas de Izquierda Unida, al área de la mujer de Izquierda Unida, que están dando la cara, que están combatiendo todos los días dentro de la organización y fuera, pero también dentro esas actitudes y esas actitudes que tenemos, ¿no? Y gracias a ellas se está avanzando muchísimo y de hecho un buen ejemplo es la lista que tenemos ahora para las elecciones europeas, una lista cremallera, hombre-mujer, 50-50, ¿no? Con lo cual, y esperemos que eso también se pueda trasladar al resto de procesos electorales, y no solo de procesos electorales, sino también de órganos internos y órganos de decisión, ¿no? Pero yo digo que ahí, vamos, han sido las compañeras fundamentalmente, luego evidentemente también asumido por nuestros compañeros, ¿no? Y también peleado por algunos de ellos, pero fundamentalmente ha sido el área de la mujer la que ha estado dando ahí, la que ha sacado todo esto adelante, ¿no? Y es importante también remarcarlo. Una cosita, que ante todo hay que combatir y luchar, pero lo primero también hay que denunciar, porque siempre nos queda el pataleo, o sea que todo a la hora de la verdad no se denuncia, irregularidades incluso en el trabajo, porque hay quedan todavía empresas que preguntan
¿tienes intención de tener algún hijo en los próximos meses? Esa pregunta, no sé, y automáticamente es una denuncia. Lo que pasa es que, claro, luego llegas con la denuncia y si no tienes pruebas y no estás, no queda en vacío. Pues sí, Sí, evidentemente, que todavía estamos viviendo como muchas veces la mujer, no solo en estas cuestiones que ahí rápidamente lo que hay que hacer es acudir al sindicato y plantear, ¿no?, que se están haciendo este tipo de preguntas en una entrevista de trabajo, pero va más allá la situación. Quiero decir, en estos momentos todavía hay muchísimas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que están sufriendo violencia sexual, agresión sexual, que siguen sin denunciarla porque se siguen sintiendo culpables y avergonzadas de ir a denunciar. Por tanto, eso es algo con lo que hay que romper, pero también en ese sentido hay mucha responsabilidad por parte de nuestros gobiernos, que continúan invisibilizando ese tipo de violencia sexual. Continúa siendo muy invisible, cuando la violencia sexual, desgraciadamente, está a la orden del día, y además donde se produce mayoritariamente es en el ámbito familiar, conocidos, etc., ¿no? Y todavía hay muchísimos casos de mujeres que no quieren denunciar, ¿no? Porque también ellas, bueno, pues se sienten muchas veces no se incluso sienten responsables de la situación, ¿no? Y con todo eso hay que empezar a romper también, claro. Yo, Marina, te quería preguntar, si no hay alguna otra pregunta por ahí, alguna cuestión, un poco apartando el tema ya de la conferencia, no sé si será pertinente o no, una pregunta que también me la han hecho en otros ámbitos, de por qué a Izquierda Unida le cuesta tanto buscar las complicidades de los movimientos sociales. Cómo muchas de las veces se encuentran como una diferencia o una distancia demasiado grande para lo que es, a fin de cuentas, Izquierda Unida, que es un movimiento político y social. ¿Qué reflexión tenemos que hacer nosotros para encontrarnos lo más cercano a lo que es la transfiguración del sentimiento y la sensibilidad del pueblo en dispositivos de acción y operativos como son los movimientos sociales en España? Bueno, yo en ese sentido decir que el 22M no sentí ninguna lejanía, todo lo contrario. Lo que sentí es que estábamos allí de la mano de los movimientos sociales que se están organizando, que están luchando en la calle en estos momentos, ¿no? Y además ahí se hizo, vamos, una buena demostración de cómo la izquierda política y la izquierda social, cuando nos ponemos, somos capaces de organizarnos y de sacar a más de 1 millón de personas a la calle reclamando nuestros derechos y reclamando el fin de esas políticas de la troika, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí toda la complicidad con los movimientos sociales, ¿no? Además es cierto que al final militar en Izquierda Unida significa militar en los movimientos sociales. Es que nuestra militancia está en la plataforma Afectadas por la Hipoteca, está en la plataforma contra la estafa de las preferentes, está en las mareas, está en las plataformas, está en las asociaciones de madres y padres de alumnas, está... Quiero decir, es que al final militar en Izquierda Unida significa militar ahí, ¿no? Yo conozco, bueno, es que creo que no conozco a ningún militante de Izquierda Unida que no esté metido en 4 o 5 movimientos, ¿no? Es cierto aún así, y es cierto aún así también, que probablemente no hagamos las cosas todo lo bien que deberíamos hacerlas, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que ser y hacer esa lectura autocrítica, pero autocrítica sin machacar, ¿no? Quiero decir que el 22M, los que estábamos ahí al pie del cañón, éramos nosotras. En ese sentido, yo creo que también ahí lo que se trata es empezar también a retroalimentarnos mutuamente, aprender también de estos movimientos. Es cierto que desde el 15M, desde que nació el 15M, también estamos experimentando nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de trabajar, más horizontales, más elaboración colectiva, más participativas. Bueno, pues ahí también nosotras tenemos que aprender de este tipo de movimientos y compartir con ellos, de la misma manera que también ellos van a aprender mucho de una organización que lleva muchos años de lucha con un programa detrás, ¿no? Yo creo que ahí al final tiene que ser una cosa compartida y poco más, ¿no? Quiero decir que al final
Izquierda Unida no es otra cosa que eso, ¿no? Que la militancia también en la calle, además de las instituciones. Yo, la verdad es que cuando les hacía las preguntas, yo creo que no solamente el compromiso con los movimientos sociales, concretamente en la provincia de Albacete y en muchas localidades participamos conjuntamente de los desahucios, de las reivindicaciones de las preferencias, como he comentado. Hemos sido piquetes de las huelgas generales de los sindicatos. Quiere decir que sí tenemos un compromiso activo, no solamente de militancia con Izquierda Unida, sino de activo con los movimientos sociales. A lo mejor me centro mucho en lo que yo hago, pero en mi ayuntamiento, en el despacho de Izquierda Unida, está la sede de estos desahucios, la sede de los preferentes, y la gente viene a buscarnos. Ayer mismo participamos y he participado en todos los desahucios de allí y las negociaciones que nos pide la paz, y nos ven como referente también político y sobre todo de acción. Entonces yo creo que sí es cierto que Izquierda Unida podemos tener nuestros errores, nuestros fallos y todo lo que podemos decir, pero sí es una organización que ha estado al lado de los que han tenido la necesidad del apoyo. Y he puesto varios ejemplos. Esta tarde aquí en Almansa nos hemos reunido con los trabajadores de la limpieza, las trabajadoras de la limpieza que tienen un conflicto, y Izquierda Unida ha estado ahí y se hará eco. Y hemos estado con los trabajadores de GECAR, y hemos estado con el fracking, y hemos estado con las diferentes mareas, y creo que sí existe un compromiso. Y nos ven como ellos. Aunque no nos voten. Aunque no nos voten, bueno, pero es nuestra obligación. Es otra historia. Pero sí es cierto que el compromiso político de Izquierda Unida es estar en ese entramado social, que de hecho lo tenemos aprobado en nuestros estatutos y fue el eje central de nuestra última asamblea, donde Izquierda Unida quiere crear un bloque amplio social, donde Izquierda Unida pues, sea partícipe de ese proceso. ¿Y luego aquel? ¿Tenéis alguna Sí, pregunta sí, más? yo quiero preguntar una cosa. Pues me voy a poner yo pesadito. El otro día en los periódicos venía que Llamazares había impugnado unas listas para el tema de europeo. ¿Llamazares es de Izquierda Unida o de dónde es? Sí, Llamazares. Sí, pues espera, perdona que no he terminado. Es que yo pienso que a nosotros lo que nos falta es unión. Somos muy verdes, esto, lo otro, ecologistas, protestantes y tal, pero a la hora de, que es lo que tú has dicho antes, a la hora de ir a por una cosa, ya nos ha salido Llamazares, que eso, yo no sé hasta dónde va a llegar el tema ese, o si va a trascender o no, pero de momento a mí ya eso me mosquea. Me mosquea porque considero que ese señor, si está en Izquierda Unida, se debe a la disciplina de lo que Izquierda Unida diga. Y no podemos discrepar de lo que está diciendo, porque tú mismo has dicho que la derecha está toda unida. Y nosotros no hemos empezado al voto para Europa y ya estamos discrepando, pues volvemos siempre con lo mismo, ¿eh? Esa es la opinión que yo no pertenezco a ningún partido político, ni a mí todo lo que sé me lo enseñó mi padre. Vale. A ver. Yo creo que al final la lista de las europeas, que es una lista en clave estatal, no es una lista única para todo el Estado, evidentemente es una lista muy complicada de configurar, ¿no? Porque en primer lugar nosotras queríamos que la lista de Izquierda Unida no solo fueran militantes de Izquierda Unida, sino que fueran militantes del movimiento sindical y de los movimientos sociales, y de hecho así es. Y ahí tenemos a Paloma López en el número 2 y a Javier Pous en el número 7. De Comisiones Obreras y Javi por parte de los movimientos sociales. Queríamos también que fueran otras organizaciones políticas de izquierdas, y ahí tenemos Iniciativa per Catalunya Verds, la Confederación de los Verdes, Bacharre, ANOVA, etc., ¿no? Por tanto, es una lista complicada. Luego, por otra parte, hay que sumar que todas las federaciones de Izquierda Unida quieren tener a alguien en los puestos de arriba. Y ahí está, pues eso, Andalucía, País Valencià, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, todo el mundo quiere tener ahí alguien en la lista, ¿no? Por tanto, es una candidatura complicada de gestionar. Y cuando estas cosas son así, pues todo el mundo al final no acaba contento. Pero es que es normal y es habitual que en estos procesos pues siempre haya alguna parte de la organización, alguna federación, alguna corriente, algún partido que no se sienta lo suficientemente contento con la lista que ha salido. Que para mí, desde mi punto de vista, es una lista muy potente, que es una lista magnífica, sí. Pero también es cierto que hay gente que no se siente, que siente que su corriente pues, debería haber tenido el puesto número 4 y no el 8. Bueno, pues ahí hay un mecanismo que tenemos nosotros, que es un mecanismo interno, que es acudir a la sindicatura de agravios.
Y es muy lícito acudir a esa sindicatura para decir, oye, que a ver si este proceso que se ha hecho interno está bien o está mal. Y la sindicatura de agravios, que es un órgano interno, pues decide, dice, pues sí y está bien o no y hay que repetirlo. Y no es ni la primera vez ni la última que una elección de una lista acaba en una sindicatura de agravios, pero es que es algo normal, que pasa en todas las federaciones, que pasa a nivel federal, que siempre hay alguien descontento y acude. Mientras se quede en lo interno, yo creo que es incluso sano, quiero decir que no pasa nada, que hay un proceso interno y si alguien no está de acuerdo, pues recurre a al órgano interno correspondiente. Y por cierto, y acabo, además creo que a la ciudadanía realmente esto le importa bien poco, quiero decir que al final a la ciudadanía nuestros procesos internos de si recurrimos o no recurrimos a la sindicatura o al federal, quiero decir que al final la ciudadanía lo que quiere es ver una lista que represente a esos movimientos sociales y a esas fuerzas sindicales y a esas fuerzas políticas de izquierdas y que vaya a luchar en las instituciones y que vaya a ser el altavoz de todo lo que está pasando en la calle. Y eso es lo que le importa a la ciudadanía y eso es lo que tenemos que trasladar. Lo otro son, pues bueno, cuestiones internas que no van más allá. Pues sí, pero que tengamos cuestiones internas a nivel de partido, que se solucionen a nivel de partido lo veo muy bien, pero un líder como Llamazares, que salga diciendo es para los tontos, como nosotros, que no entendemos. La visión que tenemos no es de unión, por lo menos es lo que a mí lo que yo... tú me lo has explicado muy bien. Es que los medios son bastante cárceles. De todas maneras, estas cosas, por ejemplo, en el Partido Popular no pasan. Pues Javier no Rajoy pasa, dice que el claro. candidato es no sé quién y todo el mundo a callar. Ya. Pues claro, no pasa. En el PSOE tampoco, en el PSOE Pues también sí. lo han hecho por dedazo esta vez, lo de Elena Valenciano. Pues claro, ahí no hay nadie que recurra ni nadie que proteste, pero esa no es la organización que nosotras queremos. Es que la organización que nosotras queremos tiene que haber esa capacidad de poder recurrir a una instancia interna si algo no nos gusta. Y está bien. Y los medios de comunicación también luego magnifican las cosas y les interesa más la noticia de que Gaspar ha ido a la sindicatura de agravios que la noticia de que hemos hecho un programa abierto que ha participado miles de personas a través de la página web y que han hecho 900 aportaciones al programa. Para mí eso es mucho más importante que si Gaspar va o no va a la sindicatura de agravios, pero para los medios pues no, porque buscan la amenaza y la bronca y tal. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahora, como muestra de agradecimiento, le queríamos hacer un regalo a la compañera Marina Viol, que en parte pues endulce. También quiero que sirva para aprovechar comentar que el área joven ha organizado esto y que, bueno, lo ha organizado muy bien, como se ve, que es su primer evento de los 6 meses de vida que lleva. Yo como militante veterana de Izquierda Unida, pues a eso lo beneficio. La vida. ¿Tú no, Coli? No me apetece estar con mucha gente. Me apetece estar más tranquila. No, las circunstancias. No. Ha estado muy bien. Ya lo veo. ¿Te ha gustado? Queríamos hacer. Es una chica muy brillante, ¿o no? No, además habéis tocado un tema que a mí me va mucho. ¿Te va? El tema de la mujer. Ah, nada. Sí, ya.